liberar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate de Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis colegas. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con todas y con todos nosotros. Espero que los contenidos pues estén a la altura de lo que usted necesita. Jonathan. Pues ya, bienvenido. Listo. De hecho, ya empezaba ahorita el debate antes del programa, ¿no? Muchos temas. Que siga. La reforma, que siga el debate con todo respeto, la reforma judicial, la Convención Nacional Demócrata, la eliminación de organismos autónomos, muchos temas para abordar el día de hoy. Yo creo que es una semana crucial para el futuro de México, entonces, desde luego, ese será uno de los temas que trataremos. La reforma al Poder Judicial, que ya pasó en comisiones y ya solo están esperando la mayoría calificada el domingo, David. Así es, muchos temas nacionales, pero como es costumbre vamos a arrancar con un tuit, un post internacional de otra elección que está pues generando muchísimas expectativas, como la es la de Estados Unidos. Dice Juan Verde, el día 2 de la Convención Nacional Demócrata de este año fue verdaderamente inspiradora. Escuchar al presidente Obama, a Michelle Obama y a otras voces increíbles me recordó por qué luchamos por un futuro mejor. Alguien que lo dice desde Estados Unidos, y ciertamente fue una convención que no se había visto desde hace muchas décadas, donde no solo todo el partido cerró filas en torno a su candidata Kamala Harris, sino que hay una suerte de unidad en contra de Donald Trump y tratando de recuperar esta tradición demócrata de, digamos, dar una oferta de país que pocas veces se había visto. Estuvieron además los Clinton, estuvieron prácticamente todos los liderazgos demócratas, aunque hubo ausencias también que han hecho mucho ruido, ausencias que se han vuelto disidencias, como la del hijo de Robert Kennedy, que ya abiertamente está apoyando a Trump, y de algunos otros liderazgos demócratas que se están pasando para el otro lado. Y esto porque pues la competencia está muy pareja, las encuestas están muy cerradas y, como se sabe, en Estados Unidos la elección la gana quien se lleve estos estados switchers, estos estados columpio, que son donde se gana realmente la elección. Michigan, Pensilvania, entre otros. Jonathan. Pues sí, a ver, me parece que la convención logra entusiasmar, ¿no? Y más o menos colocar a través de historias pues un poco esta idea de que es posible o que ya es posible ganarle a Donald Trump, ¿no? Creo que antes de que llegara Kamala Harris a la candidatura, había esta percepción de casi inevitable la llegada de Donald Trump o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Me parece que también el trabajo, digamos, propagandístico de hacer un gran comercial de 4 días, ¿no? Con estrellas de cine, con músicos, con políticos, es decir, ese desfile también muestra una cierta capacidad, ¿no? de colocar un mensaje que además permeó mucho en redes sociales. Estos, digamos, los clavados a lo mejor se aventaron fragmentos completos de la convención, pero en realidad lo que percibe mucho la gente son estos vistazos, ¿no? De que salen en las redes sociales y que muestran, veía hoy, según la encuesta que presentaban los mismos demócratas, había 4 puntos adelante de esta Harris de Trump, cuando Biden tenía creo que 2 abajo, uno estaba un par de puntos abajo en el momento antes de declinar. Me parece que pues hay competencia, ¿no? ¿Qué significa que Kamala Harris pudiera ganar la presidencia, la primera mujer? Porque ha habido intentos, ahí está el caso de Hillary Clinton, pero prácticamente ha sido una contienda de hombres la estadounidense. Hoy es la primera vez que existe la posibilidad de que pueda haber una primera presidenta mujer en Estados Unidos. Erika. Pues maravilloso, ¿no? Digo, ¿a quién se lo preguntas? A mí, para empezar. A ver, fíjate que las mujeres que participan en política en Estados Unidos siempre han envidiado el sistema político mexicano y sus reglas,
porque ha logrado la paridad, cosa que ellas no han podido alcanzar en ningún momento, ¿no? Y que no tienen las reglas suficientes como para poderlo hacer en condiciones de equidad, ¿no? Siempre ha habido esta visión de cómo los envidiamos, cómo envidiamos que ahora tengan a esa mujer como presidenta, y creo que es una enorme oportunidad. Particularmente a mí me parece que desde la época de Reagan no veíamos tanta espectacularidad y tanta producción, ¿no? En términos de marketing político y de comunicación política en una convención. Recordarás que cuando se hablaba del marketing político en sus inicios, el punto de partida ejemplar eran las producciones de las convenciones demócratas y republicanas. Y creo que traerlo ahora al 2024 fue muy valioso, sin duda le ayudó mucho a Kamala, y tuvieron la producción de una serie de momentos fotográficos impactantes, el regreso de los comunicadores políticos por excelencia, que son los Obama, y también espectacular, porque hacía mucho que no se les veía en esa posición, y particularmente Michelle Obama, ¿no? Que ella siempre ha dicho que ella no quiere estar en un espacio político de ese tamaño, pero que cuando toma el estrado lo hace con una elocuencia y es absolutamente grandiosa, sobre todo apelando a este tema de los trabajos de los negros que salió en algún momento, ¿no? y que dijo el expresidente Trump. Me parece que está llena de simbolismos, no solamente desde el lado femenino. Curiosamente, Kamala Harris nunca ha hecho alusión a que es una mujer contendiendo por la presidencia. Revisen todas sus intervenciones y no habla de eso, cosa que me parece muy valiosa, porque cuando Trump compitió con Clinton, el tema de ser mujer fue el de la batalla, ¿no? Y el del pégale duro, y porque es mujer es débil, un discurso machista muy fuerte, y me parece muy estratégico que lo haga y que la convención esté llena de diversidades, de todas las diversidades de personas que habitan Norteamérica. Se dice que Kamala no está siendo suficientemente coherente o honesta con los contenidos fuertes que ha defendido, que ha tratado de correrse al centro, de no incomodar, de tratar de mandar un mensaje más de unidad que de su base. ¿Tú cómo estás viendo la campaña? ¿Puede ganar, Jaime? Yo sí creo que hay estrategas que le han dicho que su narrativa tiene que a lo mejor reservarse ya para los momentos fuertes de campaña en la definición, y no darle herramientas a Trump para que la siga estigmatizando más de lo que ha hecho. Yo sí creo que Kamala tiene posibilidades de ganar. He platicado con algunos colegas de Estados Unidos que me dicen que no está fácil como se percibe, y que este avance, o cómo neutralizaron todo, vamos, el momento cúspide de Donald Trump luego del atentado, y cómo llega a la convención republicana, bueno, que los demócratas supieron hacer también, como lo mencionabas, Jonathan, también una convención demócrata espectacular que neutralizó la de los republicanos, y que lograron que Kamala pues no solo alcanzara, sino superara hoy a Donald Trump. Entonces ahí neutralizan bien, toman ventaja. Estas ausencias que comentas, creo que hasta la propia familia Kennedy salió a decir, este es el loquito de la familia. No le hagas mucho caso. Nosotros seguimos siendo demócratas. A propósito de Estados Unidos, vamos a ver el siguiente tuit, que me parece muy interesante porque tiene que ver justamente con la relación bilateral. Dice Luis Guillermo Hernández: boom, por andar de bocón entrometido, Ken Salazar provocó una crisis diplomática. El presidente López Obrador anuncia una pausa en las relaciones con las embajadas, ojo, no con los gobiernos, con las embajadas de Canadá y Estados Unidos. Tienen que aprender a respetar la soberanía, dice Luis Guillermo Hernández, alguien que obviamente apoya la posición del presidente mexicano. Me parece que ciertamente se provocó una crisis diplomática. Ciertamente nunca había habido un posicionamiento tan contundente, no digamos claro, sino contundente, de un embajador americano en Estados Unidos, pero tampoco nunca había habido una respuesta también igualmente contundente de un presidente mexicano, que incluso pone por escrito
y manda una nota diplomática. Lo había dicho en mañaneras, lo había dicho en conferencias de prensa, pero nunca en un comunicado diplomático, en un cable diplomático, y además anunciando la suspensión de la comunicación con el embajador, no con Washington, no con Ottawa, pero sí con los embajadores de esos países en México. Jaime. A ver, pero una embajada es la representación de sus respectivos gobiernos. ¿Es una injerencia de Estados Unidos? Sí, a ver, yo creo que si Andrés Manuel le dice o anuncia una pausa por las declaraciones del embajador, no es solamente la embajada. Desde luego que es una pausa con las relaciones con Joe Biden. No, dijo que no, que con el gobierno sigue, con el Departamento de Estado sigue, simplemente con Ken Salazar se suspende. Sí, que no va a tener pláticas, pero... Pausa, entonces, sí, ¿no? En realidad a mí me parece que es AMLO haciendo política. No entremos en pánico moral sobre, crisis diplomática, no hay tal. Es AMLO jugando a la política desde la mañanera, ¿no? Dándonos ahí un dulcecito. ¿Cuál pausa? Yo escuché 18 minutos de esa pausa cuando le están preguntando. Bueno, en 18 minutos no aclara qué significa esa pausa, claro, salvo esto que mencionas, ¿no? De que ya no va a hablar con Ken Salazar. Éramos novios, nos enojamos, claro, y nos vamos a dar un tiempo. A mí me parece que AMLO lo que está haciendo es esto que ahorita que decía Jaime, ¿no? Que vivimos una semana crucial para el país, ¿no? O sea, claro, tan relevante es la primera impresión como la última impresión. A mí me parece AMLO está con todo intentando dejar su impronta, ¿no? Porque lo último que van a recordar de él, ¿no? Él quiere pasar a la historia. El último que van a recordar de él es esto. Pero esto es de un bocón, en realidad. O sea, no va a pasar nada con Estados Unidos. ¿Tú crees que se va a poner, no? Por eso colocan la palabra soberanía, claro, como el eje articulador, tanto de su discurso, ¿no?, como el de Claudia Sheinbaum. Puede estar jugando como desde el primer momento para la tribuna, claro, para su voto duro, que le reconoce, este es el único presidente ahora que se le pone al brinco a los Yankees. Al del sombrerito. Yo, obviamente no dudo que sea AMLO queriendo pasar a la historia, queriendo marcar la pauta en la relación bilateral, pero tampoco dudo que Biden de este apretón justamente por la elección interna, porque el endurecimiento de la política, de la posición del presidente Biden también le ayuda a Kamala, su candidata. En fin, claro, es un tema complejo del que vamos a seguir hablando, porque sin duda uno de los contrapesos en las reformas anunciadas, inminentes, es Estados Unidos. Pero volvemos con otros temas más, no le cambie, estamos en Con Todo Respeto. El INE aprobó la asignación de curules que otorgan a Morena y sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y están a 3 senadores de conseguir mayoría calificada en la Cámara Alta. Esto ha sido criticado por quienes consideran que distorsiona la representación proporcional que debería existir según los resultados electorales. Pero de fondo está la posibilidad de reformar la Constitución sin contrapeso alguno. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, como ya lo habíamos comentado la semana pasada, era prácticamente un hecho que pues en el INE se repartirían las 200 diputaciones plurinominales con la lógica que se había hecho en las últimas elecciones, con este espíritu de la cláusula de gobernabilidad que tiene la Constitución y con esta ambigüedad que hay entre la coalición y los partidos. Hoy leyeron la del 888 y le dieron a Morena y aliados un 8% de sobrerepresentación que logró que Morena tuviera con el 55% de la votación, el 75% de las curules en el Congreso, quedó a 3 en el Senado, que dicen que ya lo tienen, con lo que van a poder hacer cualquier reforma constitucional que deseen, empezando por las 18 que conforman el llamado Plan C que presentó el presidente el pasado 5 de febrero, David. Sí, el argumento del oficialismo para justificar este agandalle tiene que ver con el hecho de que en las anteriores 3 asignaciones, en las anteriores 3 elecciones, se asignó
interpretando la Constitución por partido y no por coalición. En el 15 vino el primer abuso con 2 puntitos adicionales, en el 18 con 3 o 4, en el 21 con más o menos lo mismo y ahora con casi 20%. El asunto es que no solo se ha venido violando la ley, lo cual es incorrecto, es un argumento, me parece, falaz, es decir, decir que como antes se violó, ahora se puede seguir violando, me parece que es insostenible. Me parece que se tiene que hacer una reforma para precisar. Claro, pero si ya violaste una vez la ley y tienes la oportunidad de no violarla, lo lógico sería no violarla, no seguirla violando. Sobre todo si tienes la oportunidad de no violarla con Morena enfrente. Bueno, es que los que nos hemos opuesto a la sobrerepresentación históricamente nos importa porque poco cuando la tuviste si es frente Morena, al PAN y al PRI no lo hiciste. Pero no lo hiciste porque la sobrerepresentación además no violaba otro precepto importantísimo de la Constitución, que es los 300 diputados máximo. Y entonces hoy se violan 2 preceptos. No solo el tema de darle una sobrerepresentación excedida, sino violar un límite constitucional establecido que es 300 diputados por coalición, máximo. no por partido. Por coalición, por eso. La coalición tiene 374. Y la se pasan por 74 diputados. Y la interpretación es por partido. Una cosa, David, descansa un poco en el apabullante triunfo de Morena y aliados al ganar 256 distritos de 300 en juego. Claro. O sea, ellos dicen, ahí hay una representación que el votante quiso se reflejara en el Congreso. Claro, pero siendo muy honestos, si tú te vas al origen de la cláusula de sobrerepresentación de gobernabilidad, el espíritu, la Constitución no se puede interpretar a la letra. Así porque si fuera la letra, si fuéramos estrictos con el 54 constitucional, dice claramente que el partido que no presentó en los 300 distritos uninominales candidatos no tiene derecho a reparto. Y eso supondría que solamente MC tiene. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo interpretamos literal o no? Pero eso no lo hicieron en las anteriores elecciones. Es como cambiar las reglas a mitad del partido. Es que no es cambiar las reglas. Las reglas siempre han estado ahí. Que se hayan violado. Es como decir, es que ya robaron todos, nos toca robar. Se equivocaron. Yo sí creo que hay una... Es una reforma lo que se necesita. En el mismo debate del INE, una consejera electoral dice, los que estuvieron aquí no hicieron esa reforma. Hubo quien sí se opuso. Es que hubo quien sí se opuso, pero hubo mayoría que la aprobó. Pero el punto es que si tú interpretas el sentido, el espíritu de manera sistemática de la Constitución, es obvio que no es por partido, es por coalición. Es que es indefendible. Van juntos y además hay como dice Jaime, tiene que haber una reforma constitucional después de este debate. Ojalá para que ya quede claro. Va a ser por coalición. Por coalición. Si juegan por coaliciones, sobre el total de la votación de la coalición, el 8%. Eso no dice. Lorenzo Córdoba en un tuit dice algo así como... ojalá que la consejera Zavala la escuchen porque lo que propone ella corrige el error cometido en las anteriores elecciones por parte del INE. O sea, él mismo reconoce, ¿no?, que comete un error, ¿no? ¿Por qué no lo corrigieron ellos, ¿no? Eso es lo que a mí me parece un poco contradictorio del argumento de la oposición. Ni modo. Pues así están las reglas, así se jugó el partido durante los últimos años, hay que cambiar la Constitución antes y ya, de que haya lo que sigue. Morena tiene mayoría. Es que hay quien dice que esas son las reglas, hay quienes decimos que esas no son las reglas. Esas fueron las reglas. La interpretación de la Constitución, no importa si antes se robó, se violó, se interpretó distinto. Es que aquí está el ingrediente político, porque aquí tú estás aplicando esta norma reinterpretada correctamente a un partido hegemónico como Morena, pero no se lo hiciste al PRI. ¿Estás de acuerdo que el Verde tenga más curules que el PAN, teniendo el PAN más votos? Como no deberíamos estar de acuerdo que pues estuvieran más entonces votos no le el PRI o el prestes PAN en su argumentos al momento, oficialismo, ¿no? Como diría Silva Herzog, no le prestes argumentos al oficialismo. Es que no son los argumentos del oficialismo. Claro que si así son, se esos aplicó son los desde de los antes, se voceros de debió... la 4T. Entonces, ¿por qué cambiar? Es la metáfora que yo planteo, ¿no? En el centro. Yo creo ¿Por qué que cambiamos hace las reglas a mitad del juego? Yo creo que hace falta. Yo creo que sí hay una alteración de la voluntad ciudadana. Total. Pero hay un tema en la redacción de la ley que permite esa salida. Un ejemplo rapidísimo. En paridad de género, la Constitución no establece que es por coalición, sino por partido, y sin embargo, para ese propósito se ha interpretado como coalición, porque es el sentido común, es la lógica. Pero además de todo, 20% de sobrerepresentación, de distorsión de la voluntad popular, me parece que es un exceso. Es decir, que ocurran estas contradicciones. Esas sí no son contradicciones. Sí, 24. Sí, pero a ver, antes se violaba la ley poquito y ahora se viola mucho, entonces sí, ya hay que cambiarlo. No, hay que cambiarlo de fondo y hay que ser congruentes con la interpretación que se hizo. Es posible hacer algo. Bueno, ya los escuchó aquí a mis compañeros, seguramente interpretará lo mismo que yo. Desde hace meses no estamos entendiendo nada, ¿no?
La verdad, Vaya, o sea, es confuso. hemos leído una cosa, hemos escuchado a unos, hemos escuchado a otros y nadie entiende nada. Lo único que estamos entendiendo es que el partido hegemónico tiene una mayor representación, ¿no? Que elimina la pluralidad o la diversidad política de quienes se atrevieron a votar por las minorías, pongámoslo así, ¿no? Bueno, desde esa lógica, ahí viene la Corte a salvar el tema, ¿no? Por todo el tema que metieron hoy, la ministra Norma Piña, aceptando esta, no me acuerdo cómo se le llama normativamente se le llama hablando. la contradicción La de la contradicción que metió el Marco Cortés, el presidente del PAN, y dejándola en manos del ministro Alcántara, para ver qué tanto le da. Se supone que tendrían que entrar a la discusión de esa contradicción de aquí al jueves para que los tiempos les den para no atropellar a la autoridad del tribunal, ¿no? La instalación. Y la propia instalación. Entonces se supone que lo harían en la sesión del jueves. Hoy en la mañana el presidente ya dijo que cómo se atreve Norma Piña a haber aceptado un documento de esa calaña, que refiere desde 1980 y tantos y 1998, ¿no? Y que le va a poner juicio político, ¿no? O sea, Morena también salió a respaldar la solicitud de juicio político para el asunto. Aquí, mira, con esto quiero decir algo importante. Yo no sé por qué me parece muy bueno ahora Acosta Naranjo, ¿no? Como debatiente, pero también como interpretador. Creo que es el que mejor favor le hace al grupo opositor, sin estar ya en ningún partido, porque acuérdate que el PRD ya va y adiós, y ayer sacaron el tuit con lágrimas y todo. Pero Acosta Naranjo recuerda, hoy en un programa de radio, no me acuerdo cuál, que esos documentos de los 80s y del 98 fueron firmados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, claro, apelando el asunto de la sobrerepresentación. Por supuesto. Entonces, parece que estamos en una cápsula del tiempo que resulta difícil definir y decir claramente en qué momento político estamos, qué nos están dejando, qué sistema político estamos teniendo, qué vamos a tener de ahora en adelante. Y esa cosa me parece que es muy interesante, porque en este momento nadie sabe describir qué está pasando. Pues lo único que sabemos... hay quien dice que es un cambio de sistema. Es que no puede ser de régimen, tendría que ser de sistema, porque al quitar a los organismos autónomos y demás, pues sí quitas prácticas que están en el sistema. Este recurso que presenta el líder del PAN desde el viernes, pero que se da a conocer hasta hoy. Ya contestó algo Alcántara, si quieren vamos a escuchar. ¿Qué dice? No se escucha. Nosotros no vamos a escuchar a ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la intervención de Alcántara. La ministra recibe este recurso del PAN el viernes y lo turna a Alcántara para que él haga un proyecto que tendría que trabajar a marchas forzadas, cosa que nunca ha sucedido, porque lo tiene que presentar antes del jueves para que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tengan un criterio en el que basarse. Porque Alcántara no puede decirles cómo repartan. Entiendo el Tribunal Electoral. Electoral. Lo que va a hacer es una interpretación integral de la Constitución, que tiene que ver no solo con la literalidad, sino con la funcionalidad, con el espíritu, con la historia, con la sistematicidad, que es lo correcto. Pero hay un punto, me parece esencial, que la diferencia entre las anteriores ocasiones en que se violó el límite de la sobrerepresentación era una diferencia de grado. Hoy tenemos una diferencia de esencia, porque hoy esa sobrerepresentación les da la mayoría calificada. Y esa es la parte que la Constitución claramente dice que ninguna fuerza o coalición o grupo por sí solo debería tener esa mayoría calificada para que justamente puedan negociar con las oposiciones y cambiar las reglas del juego. Mientras cerramos el tema, vamos viendo el resbalón de la semana, que nos lo pone Cucho,
¿no? En este cartón donde está pues la planadora morenista que está corregida y aumentada, ¿no? Artificialmente. Ahí está el Poder Judicial. Inminente, ¿no? Inminente que el próximo domingo pues se apruebe el Poder Judicial, porque no creo que el ministro Alcántara alcance a mandar el proyecto. ¿Tú crees que alcance? No, a mí me parece, como decía ahorita un poco Erika, me quedo un poco pensando y con sentimiento de culpa, porque en realidad lo que deberíamos estar haciendo es intentar explicar, ¿no? Como dice Erika, lo que está ocurriendo, pero como se dan cuenta parece que nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo sobre lo que está ocurriendo. Esto que dices es muy importante políticamente, Jaime, porque es como una carambola, ¿no? Una carambola en donde si sale como políticamente la están planeando, ¿no? La ministra Piña, todos los que están en contra o en el bloque opositor, los que están podrían su frenar. Última carta. Sí, es la última carta. A mí me parece que es muy difícil que eso ocurra, pero como dices, sigue en vilo, ¿no? El destino del país, del Poder Judicial en esta semana. De ese tamaño es la relevancia de lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? ¿Crees que salga? Es que yo no creo que los ministros estén en el bloque opositor. Me parece una interpretación absolutamente oficialista. Yo creo que están ellos en la defensa de la autonomía del judicial. Son dos cosas distintas. Y yo tampoco creo que va a salir, pero no por las razones del oficialismo, sino por las razones constitutivas de un poder público, que es el judicial, que tiene que hacer el control constitucional. Son cosas distintas. ¿La ministra Piña te parece que no está en contra? Bueno, pues vamos a ver, y ya estaremos platicando el próximo martes aquí. ¿Cuál es el desenlace? Ya tenemos ¿Qué pasa el jueves cuando el Tribunal Electoral tenga que responder a las impugnaciones? ¿Y qué pasa en la Corte con este recurso que presentó el viernes pasado el líder nacional del PAN? Vamos a hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros. El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco ha sido señalado por su ineficacia y altos costos sin resultados significativos. A pesar de los esfuerzos iniciales, el sistema ha logrado judicializar solo 6.68% de las carpetas de investigación abiertas desde 2018, y menos del 3% de estos casos ha concluido con una sentencia. Esto evidencia una falta de coordinación entre las instituciones involucradas, así como un manejo ineficiente de recursos, dado que cada sentencia ha costado en promedio más de 43 millones de pesos. La falta de voluntad política y coordinación efectiva ha llevado al Observatorio Estatal Anticorrupción a considerar que el sistema podría colapsar si no se implementan reformas urgentes. Una crisis recorre todos los sistemas anticorrupción del país en un contexto adverso donde se ha anunciado la desaparición, por ejemplo, de los órganos garantes de transparencia de la República, pues están en jaque mate estos sistemas que no han terminado de cuajar y mucho menos de dar los resultados esperados. En el caso de Jalisco, existe un observatorio ciudadano que ha acompañado y ha vigilado al sistema anticorrupción y, como decía la cápsula, ha entregado su último informe diciendo que no están los resultados que se esperaban y que la mayor falta del sistema es su coordinación. Es un tema que va a estar presente en las siguientes semanas por la posibilidad de que desaparezcan los sistemas o de que se reconfiguren completamente, y por tanto creo que este informe es importantísimo para que sea un llamado de atención a la agenda anticorrupción del Estado y del país. Jonathan. Sí, me parece que el gasto que hemos hecho en el sistema estatal anticorrupción, más de 600 millones de pesos, un diseño jurídico abigarrado en donde hay nombres, cargos, supuestas estrategias de coordinación, pues resulta que no tiene los efectos ni los resultados que buscábamos, ¿no? Ayer yo veía un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, vinculó a proceso a un policía investigador y lo obligó a pagar 7,000 pesos porque se llevó sin permiso del ciudadano un carro con una grúa, ¿no?
digamos, ese es el castigo, ese es el tipo de corrupción que está castigando una fiscalía. Nuestro sistema como tal me parece que no es proactivo, no tiene injerencia, siempre son funcionarios que dicen que o no les toca o no tienen las herramientas para poder hacer lo que les debería de tocar, ¿no? A mí me parece que a toro pasado este fue un gran diseño institucional para ocultar y soterrar las prácticas corruptas que prevalecen y aún más, incluso hasta solaparlas por omisión, ¿no? Con la forma en la que organizamos este sistema. Creo que este es uno de las grandes preguntas que deberíamos hacernos para el próximo sexenio a nivel federal y a nivel local. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción y qué vamos a hacer con la corrupción, ¿no? En todos los ámbitos, pero sobre todo también la corrupción que se da, ¿no? Desde con el amaciato de las cúpulas económicas, empresariales, los gobiernos, allí es donde está. O sea, el tema de la mochada y eso del policía vial es un tema, sí, claro, pero lo que hay que atender es la corrupción a gran escala, ¿no? La corrupción está presente y los sistemas han dejado mucho que desear. Tú mismo lo has escrito, Jaime. ¿Qué sigue? ¿Desaparecen? ¿Hay que reformarlos? ¿Hay que relanzarlos? ¿Qué dirías? Yo creo que fue un modelo fallido, hay que volver a intentar, hay que repensar el modelo anticorrupción que nació en el 2017. Yo creo que hay que reconocer primero el trabajo sistemático de seguimiento que hizo este observatorio honorífico, que le dedicó un chorro de horas a darle seguimiento desde que nació el sistema. Fueron 9 informes, que era lo único que nos podíamos asomar ahí y comprobar periódicamente la falta de resultados de un sistema estatal anticorrupción que en algún momento yo sentí alentador por haber incluido una esfera ciudadana en el sistema. Pero, digo, como también lo he escrito y cuando tú llegaste a la presidencia del Comité de Participación Social, decía, bueno, es un momento de ver cómo el Comité Ciudadano puede de verdad articular esfuerzos de un comité coordinador lleno de burocracia, ¿no? De una auditoría superior del Estado de Jalisco que nunca respondió a la expectativa, luego del escándalo de cómo estuvo secuestrada durante 10 años, ¿no? Llega un nuevo funcionario a encabezar el ASEG, nunca dio un golpe importante. La Fiscalía Anticorrupción de reciente creación en este sexenio, totalmente alineada. No hubo entusiasmo de la Contralora Estatal ni de quienes manejaron el Instituto de Transparencia, mucho menos que decir del Consejo de la Judicatura y me falta de Justicia Administrativa. Y el Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, cuando el único momento que el CPS fue incómodo y criticó el nombramiento totalmente desasiado del Consejo de la Judicatura, creo que un momento importante, todos los funcionarios dieron un paso atrás y jamás se metieron a defender a los integrantes ciudadanos del Comité de Participación Social. Fue Lucía Almaraz en la presidencia, la última que realmente tuvo desde una acción, el Comité de Participación una Social, pero mediática, el sistema política nunca funcionó. Claro. Erika, está la agenda ahí, están los pendientes. ¿Para dónde ves que tendría que moverse el Estado en un contexto nacional donde justo se discute si desaparecen la Secretaría Ejecutiva, si desaparecen el INAI, si modifican la Judicatura con la reforma judicial? Es decir, ¿cuál es el futuro? Incluso algunos personajes de la 4T, como Javier Corral, hoy senador, pero que estuvo anunciado o encargado de la agenda anticorrupción, se dijo que se haría una fiscalía especializada, un SAR anticorrupción. ¿Cuál se debería ser el modelo o el nuevo intento para seguir con la agenda en Jalisco? No lo tengo claro. A ver, yo parto de lo general a lo particular. Con relación a la desaparición de los organismos autónomos, creo que hay mucho que decir, pero también hay mucho que separar. Sí me parece que el INAI no tendría que entrar en esa bolsa y quizás pues lo único que habría que hacer es quitarle lo obeso que se ha vuelto y lo costoso que se ha vuelto, pero yo sacaría de la bolsa al INAI. Por lo demás, me parece que sí es urgente una reestructuración institucional
de todo el país en general en términos de cómo estamos funcionando. Tengo clarísimo que la presidenta Claudia Sheinbaum va por ese rediseño institucional, que es importantísimo, para poder hacer lo que ella necesita hacer. Por eso la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por eso convertir al INMujeres en la Secretaría de la Mujer, por eso estos pasos, porque la apuesta es por la creación de un sistema de cuidados que no está fácil. El de Uruguay llevó 10 años en la planeación y nosotros ni siquiera lo estamos discutiendo. El sistema de cuidados se comenzaría a hacer a partir de las subvenciones que otorgan con los programas sociales, para dejar de llamarlos programas sociales y capitalizarlos desde otra lógica. Tiene que hacerlo sí o sí, porque tiene que meter ahí los nuevos programas que van a ser costosísimos para este país, como son las becas para niños, niñas de educación básica, que no es un asunto menor, y el segmento de las mujeres de los 60 a los 64. Y costear el programa de Médico en tu Casa. Es mucho dinero. Y ella necesita operacionalizar en poco tiempo, dirían los 2 primeros años, algo que le permita tener esto, que justifique también la mayoría sobrerepresentada que tiene, ¿no? En términos generales va por ahí. Desde esa lógica, creo que la institucionalidad del Estado de Jalisco es profundamente obesa. Y creo que todo lo que conforma el sistema estatal anticorrupción fue ineficaz, fue ineficiente, nos resultó muy costoso y algo huele mal cuando lo único que haces es que los órganos estos funcionen para la foto, ¿no? Cuando todo el mundo saca sus fotitos y cuando todo el mundo dice estoy en reunión con... No, a ver, ponte a chambear. Quizás lo que habría que hacer un diseño que sea compacto, ¿no? Que no implique tanta ausencia en la coordinación y que tenga por delante una mano izquierda muy, muy clara, ¿no? Como para poder tejer acuerdos, bajarle la dimensión a la agenda en términos de lo ambiciosa que es, centrarse en 5, 10 objetivos clarísimos y no querer abarcar todos, porque también la red de mujeres anticorrupción, no manchen, o sea, cuántas redes, cuántas cosas estamos tejiendo y de eso no se trata, ¿no? Erika, me parece que es, y que deberíamos reflexionar, es estas figuras de ciudadanos, ¿no? Sí, que llegaron supuestamente a aportar desde su experiencia, desde su imparcialidad, y pienso, por ejemplo, y la participación de los ciudadanos, pienso, por ejemplo, en la elección del fiscal anticorrupción, ¿no? ¿Se acuerdan que generó mucha esperanza? Porque al final fue una propuesta que no salió de los partidos, fue un perfil avalado por, digamos, por la sociedad civil, y bueno, al final el fiscal anticorrupción se convirtió en una especie, digamos, como de subalterno del gobernador, cuando en realidad tenía una autonomía y fue elegido, digamos. Entonces, me queda un poco también ese sinsabor de creer o de asumir esta premisa como verdadera de que si hay involucrados la sociedad civil exclusivamente, ¿no? Y ya por eso vamos a tener buenos resultados con los perfiles que elijamos. Creo que tenemos que poner otros filtros, exámenes de oposición, ¿no? Debe haber otros mecanismos adicionales a la sociedad civil, ¿no? Sí, va a ser un tema del que vamos a tener que hablar en las próximas semanas y meses, porque en definitiva el modelo ha llegado a su límite, hay reformas que lo van a obligar a cambiarse y seguramente tendremos que reinventar muchas cosas, precisamente porque la corrupción ahí sigue y tendremos que seguirla combatiendo. Vamos a tener que ir a... Lo platicabas, más que modelos, agendas, y creo que por ahí debe de ir. A mí me gusta hablar de la agenda porque incluye la agenda ciudadana, la agenda de la sociedad civil, mejor. Mucho más amplia que la agenda propiamente, que el modelo o que la institucionalidad, que eso se agota justamente en los linderos del Estado. Pero vamos a la siguiente sección pónganle el nombre, vamos a ver a este magnífico y polémico siempre legislador mexicano, Fernández Noroña. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Que te pese el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio.
gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria y que tú estás. Usted, póngale el nombre. Qué melódico, qué chistoso. Descendiente del exilio republicano. Creo que se confundió Noroña, ¿no? ¿Cuál el nombre le pondrían a esta? ¿A quién se estaba refiriendo? Pues al presidente, No, al de las letras de oro era el presidente. Pero ¿a quién él le no es hijo decía? del exilio. se estaba peleando con un diputado. Respondiendo con un diputado, pero no recuerdo Pero cuál era. supongo que panista, Sí. hijo de Sí, españoles. debe de ser. Pero decirle a alguien que es hijo del exilio creo que es un halago, ¿no? Al menos claro. desde la izquierda. No, creo que no tiene muy claro lo que está diciendo Fernando Noroña. ¿Qué nombre le pondrían? No sé, la verdad es que es... Aquí changoleando, ¿no? Yo creo que sí. Siempre- Aplaudidor. Sí. Y fíjate, acaba de tener un desencuentro fuerte, ¿no? Con el presidente porque no le cumplió su promesa, Claro. pero muy pronto se reconcilió. Y al final es uno de los porristas más importantes Es de un la porrista del profesional. presidente, ¿no? Sí, es En fin, traquero. pues Un tenemos que ir a un traquero. corte. Regresamos, no le cambie. Estamos con todo respeto. El viernes pasado se concretó en comisiones la eliminación de los organismos constitucionales autónomos, incluida la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, lo que ha generado críticas por sectores de la sociedad y la oposición, que argumentan que su eliminación podría debilitar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el país. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestro último segmento. Después de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, sin duda, otra de las iniciativas que ha causado muchísima inquietud, preocupación, es esta intención del gobierno de la 4T de acabar con 7 de estos 11 órganos constitucionales autónomos. No ponen ahí a la CNDH porque la cooptaron casi desde el principio. Y porque es su comadre. Además, ¿no? Pero bueno, desde el principio, desde el primer momento que Andrés Manuel López Obrador empezó a gobernar este país al día siguiente que ganó la elección y desapareció Enrique Peña Nieto, desde ahí empezó como una campaña para socavar el prestigio, la autoridad de estos organismos constitucionales autónomos que siempre le fueron incómodos y que para el presidente son parte de los gobiernos neoliberales. Para Andrés Manuel López Obrador, el Estado debe ser el Estado y no debe de tener ningún contrapeso, doctora, porque los ve como un despilfarro, ¿no? Sí, un poco lo que decía yo en el segmento anterior, no voy a profundizar, pero sí creo que, insisto, hay que entrar a un rediseño institucional del Estado mexicano. Creo que se volvió obeso, lleno de privilegios y de meritocracia, incomprensible para la lógica de la vida cotidiana de las y los ciudadanos. El INAI está haciendo su último esfuerzo con esta campaña mediática y estos anuncios que está sacando con... Claro. Es que sí me sirve el INAI, pero hoy Coneval también sacó un comunicado diciendo, ¿no? Es que no está chido que nos metan al INEGI. Bueno, N cantidad de cosas. Creo que sí es muy importante rediseñar la institucionalidad en medio de esto que es, vuelvo a insistir, no sabemos qué es ni cómo describir, ¿no? En esta parte. Y nada, pues yo creo que es inminente, ¿no? Esto que va a pasar, tendría que pasar hasta donde entiendo al Senado, en donde les falta el 0.1% para tener a los 3 senadores que les faltan para la mayoría calificada. Decía hoy Adán Augusto, no es cierto, no los tenemos ya, estamos al 99.9% de tenerlos. A ver, son organismos autónomos que fueron fruto de luchas ciudadanas durante más de 20 años.
Sí, ¿no? lamentablemente el argumento por el cual el presidente busca eliminarlos, que es el ahorro, la supuesta austeridad, pues es una falacia, porque como lo dijo, por ejemplo, Laura Haro, ex candidata al gobierno del estado y diputada priista, en 2 horas Pemex pierde lo que cuesta el presupuesto anual completo del INAI. Entonces es una falacia. No, los está eliminando porque le estorban, porque les son incómodos. Sí. Porque el INAI básicamente nos garantiza a los ciudadanos el derecho del acceso a la información. El Coneval, por ejemplo, le garantiza a los mexicanos conocer las cifras de pobreza y otras cuestiones sociales importantísimas. La eficacia de programas sociales. La evaluación de los programas sociales, que tampoco los quieren evaluar porque son ahora mucho más clientelistas de lo que en su momento criticaba el presidente López Obrador. Y así nos podemos ir con la COFETEL, con el IFETEL, con la CONFEMER, con todas con las... la CRE. La CRE. Y son 11 porque antes eran 17, Jaime. Ya se echó varios. El Instituto de Evaluación Educativa también se lo echó, el primero, porque le incomodaba para evaluar a los profesores, al desempeño docente para ¿no? cumplir los acuerdos con la coordinadora. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo no solo es un tema digamos, de reinvención del Estado, sino de cambio de régimen, pero sobre todo de concentración de poder. Porque finalmente estos organismos, igual que la Corte Independiente o que el Legislativo con pluralidad política, son contrapesos al poder. Claudia Sheinbaum será la presidenta con más poder, con mayor concentración de poder en la historia reciente de México. Yo creo que eso no es sano. A mí no me parece correcto, y menos hecho de esta manera, porque no hay consensos sociales para... Digo, yo sé que el INAI nadie lo conoce y nadie se va a acordar de él y nadie va a salir a defenderlo, ni a la Corte, ni a todos estos privilegiados. Por cierto, yo estoy a favor de los méritos, de la meritocracia, no así de los privilegios. Pero ciertamente, para los que sí saben del tema, que son los propios gobernantes del oficialismo, saben perfectamente que están concentrando el poder. Fíjate que yo más que caer un poco en este pánico moral de los organismos autónomos, yo creo que hay algunos revisables, ¿no? Sí, algunos bastante prescindibles, todos. ¿no? Pero a mí me parece que uno en específico, que es el INAI, el que yo ya había planteado, que a mí me preocupa, es un organismo sí burocráticamente obeso, sí tuvo una presidenta que fue priista después, que fue diputada priista, que tenía sus nanas, que tenía sus choferes en la nómina, que han hecho mucho turismo de transparencia en el país, todos estos comisionados, todos estos burócratas, que al final son una especie de brokers, porque ellos no dan ellos no generan la transparencia, ellos piden y requisan, piden la información a los funcionarios, claro, y los funcionarios, si quieren, tienen mecanismos para no entregar la información, ¿no? Y el INAI tenía esta función un poco de garantizar desde cierta imparcialidad que la información fuera entregada, ¿no? A mí me parece que la discusión en torno al INAI está mal planteada y la propuesta, la iniciativa, la estaba revisando, está mal aterrizada, porque lo que está haciendo es irse un poco como en el extremo de lo que plantea David, ¿no? Es decir, David dice, estos organismos son los grandes garantes de las libertades y las conquistas democráticas. Bueno, pues del otro lado extremo dice la 4T, estos organismos son extremadamente caros, ineficientes, politizados, ¿no? Y lo que deberíamos estar discutiendo, en vez de estar en esos extremos, es cómo vamos a garantizar el derecho a la información, ya sea el INAI, es lo que hay que discutir y garantizar es el derecho, ¿no? En vez de discutir si va a ser el INAI o no, y cómo, si va a ser la Secretaría de Función Pública, porque al final quienes dan la información son las propias dependencias, claro. ¿Quién y cómo lo va a hacer y lo vamos a garantizar, ¿no? Finalizaría diciendo, Jonathan, como herramienta para la investigación periodística, claro, ayudó muchísimo. Bueno, vamos ahora a otro tema, la llegada de los jaliscienses y las jaliscienses que les tocará ser parte de la legislatura, es la legislatura 56 y también en el Senado. Los diputados y senadores que representarán a Jalisco tienen mucha mucha experiencia, de todos los partidos y colores. Hay nombres como Carlos Lomelí, Rocío Corona Nakamura, Francisco Ramírez Acuña, Hugo Luna, Bruno Blancas, Alberto Maldonado, Miguel Monraz y hasta la multimedallista olímpica Paola Espinosa.
¿Qué esperamos de esta nueva camada de políticos que jurarán el cargo el próximo 1 de septiembre? Ahí teníamos algunas imágenes del Congreso local. Estamos hablando de quienes irán a la Cámara de Diputados Federal, allá a San Lázaro, y quienes irán también a la Cámara Alta, al Senado. Repite, algunos con experiencia, y llegan pues unos a tener su primera experiencia, Jonathan. Sí, fíjate que yo los estaba revisando y vale la pena ver quiénes son, cuál es su trayectoria, porque pues son finalmente los diputados que, como decíamos al principio, pues van a participar en uno de los momentos, digamos, más relevantes en la vida pública y política del país, con todas estas reformas y la llegada de la presidenta Sheinbaum. Y a mí me llama mucho la atención que en realidad, pues perdón que lo exprese así, pero hay mucho reciclado, hay mucho cascajo, ¿no? Y mucho novato. Es decir, yo no sé digo, está bien que lleguen y que todos tengan oportunidad, pero a mí me parece que la profesionalización de este grupo de los legisladores es una de las grandes deudas también que tenemos, ¿no? en el país. David, 30 segundos. Pues hay de todo, yo creo que es plural, hay de todos los colores, hay nuevos, hay viejos, hay experimentados, hay novatos, y vamos a ver, va a ser una legislatura compleja, la local. ¿Tú cómo los ves, doctora? Nada que agregar. Para lo que hacen, nada que agregar, la verdad. Pues ojalá nos dé alguien la sorpresa, que lleguen a lo que llaman a los círculos de decisión de tanto la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y ojalá destaquen entre los 500 que forman la Cámara de Diputados y los 182 senadores, ¿no? Sí, más o menos. Muy bien. 132. 132. Bueno, vamos a la gustada sección del Premio La Neta No. Vamos a ver quién se lo sacó la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para López Obrador, presidente de México, por haber metido en este embrollo de la reforma al Poder Judicial con todos los problemas que tiene el país. ¡Enhorabuena! Esta que hizo nuestra compañera Sonia Serrano, a quien le enviamos un saludo. ¿Y los nominados para esta semana? Yo voy a nominar a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Yo puedo decir, la única lección que me deja eso es quédate con quien te defienda como AMLO defiende a Rocha Moya, ¿no? Sí. Bueno, además también ha puesto ahí a la futura presidenta también. Claro. Yo postularía al presidente por este cierre a tambor batiente otra vez, porque la verdad es que está sacudiendo al país sin saber realmente cuáles van a ser las consecuencias. Muy bien. Yo a la diputada Erika del Castillo, esa que se subió a la tribuna a despedir al presidente y lloró. Y decía, péjele a quien le peje, cabecita de algodón, mi viejito, mi presi, y chas, que llora. Bueno, yo voy a proponer a Noroña, usted lo acaba de ver, también creo que exageró ahí en el guana que le hizo al presidente, pues yo me voy con Noroña. Y bueno, pues ya usted nos ayuda a ver quién considera que se lleva el premio La Neta No. Y bueno, pues llegamos hacia la parte final de nuestra emisión de hoy. Gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias, que tengan buena semana. Jonathan, Gracias, buenas noches. Gracias, que tenga una excelente semana y las esperamos aquí el próximo martes. We need strong borders,